Y bien, justamente como decía Pam, estamos en periodo vacacional y también hay una pregunta. Cuando un bebé deja de ser este bebé tierno y lindo, súper dependiente, tenemos que empezar a exigir, empezar a tener responsabilidades, que empiece a construir esta personalidad de individuo que tiene toda esta capacidad de hacer cosas y demás. Y pues aquí en Verte Crecer está Alicia Rábago con nosotros. Hola, buenos Hola, días, buenos chicos, días. ¿cómo están? Muchas Muy gracias. bien, ¿tú? Sí, en vacaciones, ¿no? Volviendo locos los niños a los papás, ¿no? Esa es la locura, pero bien lo dices, o sea, cuando empiezan a crecer y dejan de depender de ti como papá, hay que empezarlos a... Bueno, más bien no hay que empezarlos. Los niños empiezan a querer ser colaboradores y muchas veces como papás no los dejamos que colaboren en lo que ellos quieren participar. Por ejemplo, ahí te ayudo y entonces empiezan a querer limpiar y tú dices, no, más me estorbas de lo que me ayudas. Claro. Ahí los padres que nos están viendo seguro saben que tengo la razón. Pero ahora que estamos de vacaciones es un buen momento para... Vamos, no hay las prisas de todos los días, no hay que correr a la escuela. A lo mejor tú como papá sí tienes que correr a trabajar, pero es un momento de relajarse. O sea, recordar que son vacaciones y que la dinámica ha cambiado y que los niños a lo mejor sí pueden empezar a tener actividades en las que cuando empiece la escuela ya te van a ayudar. Pero sí aclaro esto súper importante, no como castigo, no es un castigo, son como tareas que pueden empezar a realizar porque han crecido, porque ya son más responsables, porque ya tienen mayor capacidad y entonces pueden colaborar en la casa. Oye, que colaboren, entonces entiendo que también esto les da muchísima seguridad, ¿no? Y empiezan a entender cómo son los roles también en la familia, porque si bien lo dices, si es de castigo, pues entonces van a ser adolescentes que no van a querer lavar su ropa porque siempre fue un castigo, pero si le enseñan que es parte de las labores del hogar, pues a lo mejor no lo van a ver como tan mal y van a decir, bueno, pues son cosas que se tienen que hacer. ¿Va más o menos por esto? Por ahí va, porque si tú empiezas, cuando el niño quiere participar y te dice, yo te ayudo limpiando, porque lo hacen. Los que tienen hijos pequeñitos saben que los niños sí quieren colaborar. Sí. Nosotros somos los que les vamos diciendo, no, estás muy chiquito, no lo vais a tirar, no, espérame, quiero hacerlo más rápido. Entonces, si tú ahora en vacaciones empiezas a ver qué capacidad tiene tu hijo, por ejemplo, un niño de 2 años puede ayudarte a llevar sus zapatos a su closet, por ejemplo, o llevar su ropa al bote de la ropa sucia. Sus juguetes. Ya sus juguetes los pueden meter en el lugar donde los guardan. Pero ya un niño de 7 años puede colaborar mucho más en casa. Puede, por ejemplo, ayudarte a recoger la mesa, a poner la mesa, incluso a lavar algunos trastes, a doblar la ropa contigo, acompañarte a poner, si quieres, la ropa o empezar a lavar a lo mejor algunas de sus prendas. Claro, O tener sea, la cama. hacer la cama. Sí, ya lo sé que no la van a hacer como tú esperas la primera vez. Pero por algo se empieza, ¿no? Claro, pero tú tampoco la sabías hacer muy bien desde que la Ni aprendiste cuando a te hacer. casaste, ¿no? Además, yo la sigo sin saber hacer bien. Oye, Alicia, me llama mucho la atención porque muchas veces, definitivo lo que comentabas acerca de los papás, pero también nos volvemos como superprotectores, ¿no? De no, mijito, no, mijito, no, mijito. Y cuando queremos que ya sucedan las cosas, que ya nos empiecen a ayudar, ahí viene lo complicado. Entonces, ¿cómo podemos empezar a corregir ese error de haber sido, no lo hagas, yo lo hago, y ahora poderlos involucrar en la dinámica de la casa de, ahora sí ayúdame? Por eso es que vi este momento de vacaciones un buen inicio. Porque efectivamente la dinámica que tenemos diario de correr y apúrale, y los gritos, sombrerazos, desayuna, no llegamos, te deja el camión, ¿no? Claro. No ayudan. Pero en temporada de vacaciones sí puedes darte el tiempo. O sea, tú como papá sí di, a ver, son vacaciones, a lo mejor va a estar todo más tirado, también me voy a conectar en decir, sí puedes, te voy a dejar la ropa para que me ayudes a doblarla. Cuando yo regrese de trabajar o vuelva, te toca a ti esta labor mientras yo hago esto, pero no como regaño, no de, ay, antes de que te conectes a tu aparato, doblas la ropa. O no como Claro. condición, no, porque muchas exacto. veces también es de, ok, vamos a jugar, pero recoge los juguetes. O limpia tal para que puedas jugar videojuegos. Exacto, no como condición, porque entonces dice, ay, si no lo hago, pues llega un momento en que ya no quiero, prefiero nada, quedarme claro. en mi cama sin Exacto. hacer nada, pero que mi mamá no me ponga tareas, sino más bien como colaboradores en casa y decir, ya ves, acabamos antes, podemos compartir tiempo. Claro, y justamente esto que dice Andrés es bien importante. Es un momento crucial para construir una conciencia de la cooperación doméstica, ¿no? O sea, que Familiar. no es un rollo como de no me estás haciendo un favor a mí, es parte de lo que se tiene que hacer en casa. Fíjate qué importante es, Es que esto eso que creo, ¿no? mencionas. O Y sea, sobre todo también voy a quizá tratar un tema que también tendría que ser
es un momento clave para no inculcar que las labores domésticas son de mujeres o de Exacto. hombres, sino simplemente es lo que se tiene que hacer en casa. Todos vivimos en la casa. Y justo no me estás haciendo un favor a mí. Para mí ese punto es importantísimo. O sea, no me estás haciendo un favor a mí, estamos colaborando. Yo sé que es complicado generar un hábito en cualquier persona, Claro. es complicado. Entonces, claro, vas a tener que estar repitiendo constantemente, por favor, guarda tus zapatos, por favor, lleva tu ropa, por favor, no, constantemente. Pero te prometo que en el momento en que el hábito sea adquirido, cuando cada quien tenga sus labores y coopere, entonces tú también vas a poder tener esos espacios de, ves, acabamos todos antes, todos cooperamos, todo fue más fácil. Un punto que no nos debemos de olvidar es que muchas veces como padres, primero, bien decías, Andrés, que no les exigimos por sobreprotección, pero luego el mensaje equivocado es exigirle de más. Ajá. Entonces, no haces bien la cama, es que entonces llego y te la deshago toda, vuélvela a hacer, y entonces se Ay, qué convierte miedo. en una pelea de algo que no debería de ser. Es iniciar a ver cuánto puede tu hijo cooperar en casa, con pequeñas cositas, pequeñas tareas asignadas a parte de la familia. Hoy te toca a ti lavar los trastes, mañana le toca a otro, mañana le toca... Pero todos sabemos lavar los trastes. Claro. Hoy te toca separar la ropa para lavarla, hoy te toca, no sé, doblar los calcetines si es el más chiquito y al otro doblar las camisetas si es un poco más grande. Pero como dices, o sea, al final del día, el exigirles, ¿no? Estamos diciendo exigirles a los hijos, también va mucho desde nosotros el tenerles el tiempo y la paciencia, porque no lo van a hacer a nuestro ritmo, no lo van a hacer como queremos, pero tenemos que enseñarles eso. Por algo se empieza. Y por ejemplo, cuando se tienen varios niños en casa, se puede como calendarizar y decir, no sé, día de lunes, martes, miércoles, y ponerlo como a tal le toca esto, a tal niño le toca esto, para que ellos también vayan siéndose, bueno, tengan el Responsables, hábito claro. de que los lunes les toca recoger la sal, por ejemplo, ¿no? Y además, entre más pequeñitos son, más fáciles. O sea, entre empieces con menos años de edad, Claro. más fácil va a ser. Son unas esponjas. Y cuando lleguen a la adolescencia, que es lo que tú mencionas, verás que todo fluye como, bueno, puedo estar muy enojado con mi mamá o con mi papá, pero esto me ya, toca a mí. Ni claro. modo, es lo que hay. Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos, por Gracias darnos a estos ustedes. consejos.